Bienvenidos a Our Mind, un espacio en el cual nos adentraremos en lo más profundo de la mente para conocer todo aquello que nos define y nos distingue como personas. Esto es la depresión. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Jonathan Galvis y durante estos 3 capítulos del podcast vamos a intentar exponer algunos conceptos y vivencias sobre la depresión. Espero realmente sean importantes y aporten una reflexión y sobre todo un aprendizaje sobre esta difícil condición. Y sin más, empecemos. Bueno, primero que todo, obviamente hay que definir qué es la depresión. Y esta como tal se define como un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés sobre las cosas o las actividades que uno realice. También se denomina un trastorno depresivo mayor o depresión clínica que afecta los sentimientos, los pensamientos en especial, y de esto se deriva lógicamente los comportamientos que una persona tiene, y definitivamente puede causar una variedad de problemas de tipo físico, emocional, de diferentes condiciones. Y es posible que se tengan dificultades para realizar quizás las actividades más normales o cotidianas que una persona es capaz de hacer. Por ejemplo, el simple hecho de despertarse, el simple hecho de pronto ir a estudiar lo que uno consideraría normal dentro de una labor cotidiana. Entonces digamos que este tipo de dificultades a veces sientan un precedente y una problemática en la cual se ve, digamos, inmiscuida la persona y que afecta su diario vivir. Y más allá de que se pueda denominar como una tristeza pasajera, definitivamente la depresión puede llegar a ser una debilidad, como ya lo decía, de tipo emocional, y lógicamente si no se trata de una manera temprana, puede llegar a pasar de una condición sencilla a una condición definitivamente más compleja y afectar la vida de las personas, y seguramente se requeriría un tratamiento a largo plazo. Después de haber definido, digamos, que la depresión, acá debemos entrar a un tema estrictamente que son las características o los síntomas. Y si bien la depresión puede producirse solamente una vez en la vida, digamos, o sea, puede presentarse una sola vez, de acuerdo, digamos, al tipo de depresión que se tenga y al grado crónico que está presente sobre la persona, por lo general las personas tienen varios episodios durante su vida de depresión. Como ya lo decía, no es un solo instante de tristeza. Una persona normalmente tiene días felices o tristes, pero esta condición va digamos más allá y es un poco más concreta o más fuerte, digamos, a la hora de interrumpir o de inmiscuirse en la vida cotidiana de las personas, y que puede, como ya lo decía, llegar a afectar su vida normal, su vida cotidiana. Y digamos que durante esos episodios los síntomas se producen durante gran parte del día. Como ya lo decía, puede ser desde que uno simplemente se levante con una sensación de tristeza, una sensación de no querer hacer nada, de que todo le cuesta, y esto se puede repetir durante todos los días y durante muchísimo tiempo. Incluso puede que si no se trate de la manera correcta, esto sea una condición permanente en las personas. Entonces, algunas de las características o síntomas que tiene, digamos, una persona con depresión son, como ya lo decía al principio, los sentimientos de tristeza. De esto se derivan las ganas de llorar, los vacíos, como la desesperanza por creer que no hay nada que se pueda hacer ya por lo que se esté viviendo, o porque no hay nada que se pueda arreglar
si se está viviendo una condición de algún problema, porque pues digamos como seres humanos atravesamos diferentes situaciones en la vida. A esto se le suman los arrebatos, el enojo. Son personas que se irritan fácilmente, que se frustran sobre todo muy fácilmente, e incluso que pues sus asuntos, digamos que sus asuntos importantes se vuelven de poca importancia, y los que realmente deberían tomar menor importancia se vuelven de mayor importancia. Es decir, se le da mayor importancia realmente a las situaciones que menos deberían importar. No es que no sean importantes, pero que seguramente pasan a un segundo plano. Entonces digamos que es como este cambio en la estructura sobre la importancia que se le da a los aspectos de la vida cuando una persona pues padece de depresión. Otra característica que define una persona con depresión pues, es la pérdida del interés, el placer en la mayoría de las actividades. De pronto si a una persona le gusta, no sé, jugar fútbol o practicar algún deporte, empieza a verse afectada, pues digamos que estas actividades de interés, y empieza usted a perder o empieza la persona a perder como esas ganas y como esa, no sé, como esa emoción, esa pasión que le invertía a esas cosas que realmente le gusta, y pues definitivamente pasan a otro tipo, a otro contexto. También esto se ve afectado, pues digamos, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en las relaciones sexuales, pues derivados de los pasatiempos en general. Es un círculo en el que se ven afectadas absolutamente todas las no sé, como actividades que la persona pues cotidianamente hacía o hace en este caso. También a esto se le suman pues las alteraciones de sueño, como por ejemplo el insomnio, o dormir a veces demasiado, que le cueste digamos levantarse, o a veces no, son personas que no logran concebir el sueño tan fácil. Y este tema del insomnio obviamente pues a mediano largo plazo es definitivamente una afectación, que inclusive hay estudios que afirman que el insomnio es una de las causas del Alzheimer, pues para las personas ya con una edad avanzada. Entonces digamos que es una condición bastante fuerte, es una condición que si no se valora o si no se tiene en cuenta de la manera adecuada, seguramente perjudique no solo el aspecto mental, sino de todo tipo, digamos, en cuanto a la salud de la persona. Bueno, también, digamos, otra característica principal es el tema del cansancio, la falta de energía, como la fatiga, como que todo el tiempo, pues obviamente si le sumamos todas estas sensaciones emocionales a no dormir bien, pues obviamente todo el tiempo se va a sentir como ese cansancio, que las tareas pequeñas se vuelven tareas gigantes realmente, como con cargas que uno siente que no puede cargar. Entonces, y que uno dice, no, pero es que necesito más esfuerzo porque no puedo con estas situaciones. Entonces, eso es un tema a tener en cuenta. La falta de apetito, son personas que por lo general se adelgazan, o en otras situaciones pues se aumentan de peso porque encuentran en la comida como ese no punto de escape, pero sí como esa sensación o esa ansiedad que necesitan, digamos que solucionar en el momento. Entonces empiezan a sentir ansiedad, como inquietud de hacer algo, porque no se sienten tranquilos y pues estables consigo mismos. Entonces todo este tipo de cosas. El tema de la lentitud para razonar, pues digamos para hablar, para hacer movimientos corporales, pues digamos que todo se ralentiza. Es una condición, como ya les decía, que va afectando todas las áreas físicas, todas las áreas del cuerpo. O sea, no es un tema solo mental, sino que definitivamente afecta la salud en general de las personas. Sumado a esto también aparecen los pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, que acá digamos ya es un tema drástico o una condición definitivamente mucho más agresiva y mucho más compleja, porque pues si ya se llega a estos pensamientos y intentos suicidas, pues definitivamente se está en una fase muy peligrosa de la depresión. Y pues finalmente el tema de los problemas físicos
digamos que inexplicables. Inexplicables en el sentido de que no se encuentra razón de por qué, por ejemplo, no sé, me duele la espalda, porque tengo todo el tiempo dolor de cabeza. Entonces empezamos de pronto a automedicarnos y a decir que eso seguramente es estrés o lo relacionamos con otro tipo de cosas y no nos tomamos el tiempo, o más allá de no tomarse el tiempo, de pronto no tenemos claro realmente qué es lo que me produce esto. Si realmente sufro o no sufro depresión. Hay, por ejemplo, personas que no sé, culpan otras situaciones de su vida, pero nunca se han puesto a pensar que quizás padezcan de depresión y no lo hayan identificado. Porque digamos que este tema de la depresión todavía es un tabú, y sobre todo en las personas o en los hombres es más difícil poderse abrir y expresar cómo se sienten, porque digamos que estamos en una sociedad todavía tan machista que definitivamente a veces es muy complejo que este tipo de situaciones se den. Es muy valorable, o sea, es de resaltar esos hombres que definitivamente tienen esa capacidad de dejar salir sus cosas como debería ser, no porque soy hombre, porque soy mujer, pero sí hemos o nos hemos criado en unas sociedades tan machistas que definitivamente el hombre es la representación de la fuerza, de la hombría, de la valentía, y la mujer es como ese sexo débil. Esto realmente es una representación errónea, pero básicamente nos han educado así toda la vida. Entonces, al de pronto que un hombre llore o que exprese sus sentimientos, a veces se confunde con la debilidad, en este caso pues de la persona. Entonces es jugar con ese tipo de situaciones que llevan a las personas realmente a sumergirse ellas mismas, porque no son capaces o no tienen la valentía de dejar salir pues cómo se sienten, que uno diría pues si yo me siento mal y tengo personas cerca, personas en las que confío, pues yo debería dejar salir mis cosas, debería poder expresarme y pues no tener, digamos, que pensamientos de que me van a juzgar, me van a señalar. No, porque pues como todos somos personas, como todos sentimos, como todos pues digamos que vivimos situaciones de extremas, que definitivamente nos llevan a puntos pues complejos si no sabemos tratarlo. Bueno, aparte, digamos, de ya el contexto de definir, digamos, qué es la depresión y algunas de las características como más comunes dentro de esta condición, es importante también hablar del antecedente histórico, de dónde sale o de dónde nace este tema de la depresión. Entonces, digamos, algunos aspectos eh, deben llevarnos o nos llevan, digamos, al punto en el que estamos, pero pues obviamente como todo hay un punto de partida, y pues es importante también analizar ese antecedente histórico. Por eso digamos que parte de este podcast también es, más allá de poder enseñar y generar esa reflexión, es que las personas puedan identificar de dónde viene y cómo surge, y cómo, sobre todo, cómo aprender a tratarlo. En algunos de estos capítulos vamos a tener una persona, un profesional en psicología, que nos va a dar algunos tips, algunas herramientas que seguramente nos ayuden a todos a identificar o a contrarrestar esta difícil condición, ya sea porque la padecemos en este momento o la hemos padecido, o porque tenemos personas cercanas y sobre todo personas que queremos que están pasando esta difícil condición, que no es una condición menor. O sea, más allá de que hayan depresiones, digamos, lapsas, depresiones suaves o cortas, es importante definir que es una condición definitivamente pues que se tiene que tener en cuenta todo el tiempo. Bueno, entonces en cuanto a los antecedentes históricos, pues para muchas personas con depresión los síntomas suelen ser pues, suficientemente graves como para causar los problemas físicos, o las dificultades en su vida cotidiana. Pues entre ellas está, por ejemplo, pues el trabajo, la escuela, el tema de actividades sociales. Acá también se ve muy afectada la situación, y es el relacionamiento social que empieza a dificultarse, o empieza a ser mucho más difícil para las personas con depresión. Pues algunas de estas personas pueden sentirse infelices, tristes todo el tiempo. Generalmente, pues como ya lo decía, hay personas que ni siquiera saben por qué se sienten así. De pronto culpan a que tuve un mal día,
o que no sé, hoy no me fue bien en mi trabajo, de pronto mi jefe, pero definitivamente no se excava, no se sumerge uno para realmente analizar por qué me siento así. Y a veces esta condición lleva mucho tiempo y uno ni siquiera lo nota. Entonces es el empezar a culpar a otros factores para justificarlo, pero a veces no es intencional, sino que por el desconocimiento del tema de la depresión o de las condiciones mentales a veces no se tienen en cuenta. Bueno, a pesar de que digamos durante la historia la depresión pues ha tenido varios digamos lapsos o varias etapas. Esta se remonta al siglo II después de Cristo, y era muy relacionado, o bueno, digamos en ese momento se tenía el concepto de melancolía. Pues digamos que esa condición posteriormente o años después, siglos después, iba a definirse, iba a transformarse en lo que hoy conocemos con la mala depresión, que era digamos la definición que dábamos al principio. Eh, y que pues digamos ya para el siglo XX la definición o el tratamiento se empieza a proponer, o sea, realmente pasaron casi 18 siglos para que esta condición se empezara a tratar o se empezara a ver con algún tipo de tratamiento, y pues que realmente fuera efectivo, aparentemente, ¿no? Entonces digamos que acá se empiezan a generar esos tratamientos, eh, y pues digamos que los griegos, pues en este caso, que son una de las principales civilizaciones que ha aportado desde todos los puntos de vista, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que la civilización griega definitivamente ha aportado desde todos los puntos de vista, desde la filosofía, desde la medicina, desde absolutamente todo, y pues en este caso no fue la excepción. Entonces digamos que parte desde ahí este tipo de tratamientos. Esa concepción o los tratamientos que se empezaron a desarrollar desde el siglo XX, en particular durante la segunda mitad del siglo, son o han sido de los más amplios que sobre todo se usan todavía actualmente. De acuerdo, digamos, con el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Tratamientos Mentales, que en su quinta edición, que son varias ediciones las que tiene este manual, eh, que pues se publicó a partir pues de una condición, bueno, no una condición, sino se publicó en American Psychiatric Association en 2013. El trastorno depresivo lo definieron como un trastorno mayor, como un estado de ánimo pues deprimido constantemente, la pérdida del interés de las actividades, que era lo que mencionábamos al principio, que antes en las cuales antes se encontraba pues que eran actividades que generaban ese placer, como esa tranquilidad, esa felicidad, pues, y a eso se le acompaña pues la pérdida nuevamente de peso o el aumento de peso. Nuevamente pues ellos empezaron a darse cuenta que los temas relacionados con el insomnio, la agitación, la retardación psicomotora, o sea, el tema de la movilidad se ve afectada, todo el tiempo tener ese tipo de fatigas, sentimientos de culpa, que es uno de los mayores, yo creo, factores negativos, porque sentirse culpable por no haber hecho o por no estar haciendo, o sentirse a veces incluso culpable porque a otras personas les pasan cosas y que de pronto uno siente o la persona siente que es a raíz de su manera de actuar, de que ellos no hacen nada y que todo es su culpa, mejor dicho, que es como una especie de que el mundo gira alrededor de esa persona y si algo está mal es culpa de ellos. Entonces es ese tipo de sensaciones que definitivamente son sensaciones muy fuertes, que llevan a la persona realmente a sentirse demasiado mal. Estos síntomas deben, pues, o se plantean inicialmente, o se plantearon y todavía se hace, pues deben ser tratados clínicamente y pues impedir que este desarrollo de la depresión pues se genere, pero a veces incluso por esta
desinformación o por no tener claras muchas cosas, pues se logra o se empieza a tratar a veces ya demasiado tarde, y pues la persona seguramente ya ha tenido una afectación o un trastorno bastante fuerte durante su vida. Y pues acá se plantea, pues desde un punto de vista psiquiátrico, el tratamiento adecuado para la depresión es el uso de medicamentos, o se planteó es el uso de medicamentos antidepresivos. Algunos de ellos son de los más populares, que son la fluoxetina y la sertralina, que son dos medicamentos que por lo general se usan en los tratamientos pues, psicológicos en este caso, que ayudan como a controlar esos niveles de serotonina en el cerebro, como para equilibrar, pues como para apaciguar esa sensación fuerte de tristeza, esa sensación de agobio que todo el tiempo vive la persona con depresión. El ser melancólico, pues simplemente en ese tiempo, digamos, acá retomamos nuevamente el tema de cuando inició este concepto inicialmente, pues significaba simplemente pues estar loco. Entonces se relacionaba con la locura, y miren que acá ya se empieza a ver como el tema de una vez implícito de la psicología. Y como no se trataba o no se tenía tratamiento, se creía que esto era una condición que no tenía cura. Entonces pues a raíz de esa ignorancia se empezaron estudios, pero pues muchísimos años y siglos después. Entonces acá es importante no usar de forma intercambiable los términos depresión y melancolía, porque pues digamos están totalmente separados, porque pues al igual que estos dos son de tema mental, por así decirlo, se identificaron desde esta manera, son condiciones muy distintas. Bueno, entonces acá continuando como con este desarrollo a nivel histórico de la depresión, con la expansión del cristianismo en Europa, en la Europa medieval, surgió el término que era como comparable con la melancolía, y era la sedia, que en 1981 Jackson lo describe como un concepto complejo que presentó muchos cambios entre el siglo IV y el siglo XV después de Cristo. Pero pues digamos que se podría resumir como un estado mental, o se resumió en ese momento como un estado mental y una serie de conductas específicas, o con una serie de conductas específicas. Unas de ellas, por ejemplo, son los asidiosos, o así se le decía a las personas que padecían de esta condición, que se sentían inútiles, que se sentían todo el tiempo tristes, que se sentían desesperados, tendían como a abandonar sus oficios, se aislaban de los demás y mantenían un estado similar al de la pereza, como que se relacionaba mucho con ese desinterés que se tenía por todas las cosas que la persona pudiese o no pudiese hacer. Entonces pues digamos que al no tener un origen biológico, porque pues no se tenía claridad de por qué se presentaba esta condición, ni si causaba algún tipo de delirio, pues la sedia era considerada como un vicio. En ese tiempo se consideraba como un vicio, como un pecado, y era como la única forma que pues, veía la persona, en este caso, como de conformarse, como de sentirse impedido, y entonces ellos sentían que a través de la oración, de pedirle perdón a Dios, se podían curar. Entonces esto ya empieza a ser o se empieza a trasladar al tema cristiano, y pues obviamente toma otra connotación. Entonces pues acá es importante, o se plantea que es importante hablar del tratamiento. El tratamiento de la sedia pues puso como la responsabilidad de la curación, o se trazó esa responsabilidad en las personas que sufrían pues de este trastorno, y que podían quitarle como el sufrimiento a raíz de estos tratamientos. Y esto como lo hacían, pues mediante la ayuda que hacían, pero de tipo espiritual. Entonces nuevamente acá ellos se concentraban. Entonces, aparte de que la persona debía confesarse, pedirle perdón a Dios, pues después de eso a nivel espiritual tenían que sentirse como tranquilos, y pues
si se llevaba ese tratamiento, comillas, se iban a curar, pero pues no se tenía como un concepto claro de qué era eso. Entonces digamos que esta responsabilidad de la persona se veía como en las terapias que eran basadas pues, en este tema espiritual, donde la persona pues, que era pasiva no podía hacerlo más, y respecto digamos que al sufrimiento que sentía o esta sensación de tristeza, digamos que lo llevaba como a ser una persona activa. Entonces pasaba de ser pasiva a ser una persona activa a causa de aliviarlo. O sea, digamos que cuando pasaban como ese punto medio, por así decirlo, para las personas que en ese momento trataban o generaban esos tratamientos, para ellos ya era una persona que se curaba definitivamente. Entonces durante esta Edad Media, hacia el siglo, en este caso hacia el siglo XIII, se presentó en Europa un cambio social y político que fue de suma importancia para la historia de la melancolía. Acá todavía pues se manejaba este concepto, y las enfermedades mentales en general. Entonces pues ya se empieza a ver como una enfermedad mental ya para este siglo, pero pues los tratamientos totalmente alejados de la realidad que esta situación o esta condición ha presentado a lo largo de la historia, obviamente en contextos diferentes por todo lo que conlleva pues los cambios en cuanto a la civilización y en cuanto a todas las costumbres y todo este tema. Entonces a partir de esto, y como ya se consideró como una enfermedad mental, se empezaron a crear los primeros asilos de locos para las personas que sufrían esta condición. Entonces empezaron a encerrar a las personas en estos asilos y pues no recibían ningún tipo de tratamiento distinto al de ser restringidos físicamente, aislarlos totalmente, hasta que unos siglos más tarde se vio la necesidad de que los locos recibieran un tratamiento, pero ya un tratamiento de tipo médico, no tanto hacia lo espiritual, hacia lo divino, o en este caso hacia lo religioso, entendiendo que en ese momento, y aún todavía, pero pues sobre todo en ese momento, la religión era pues considerada como uno de los entes más rigurosos o con mayor relevancia o importancia a nivel social. De pronto ya hoy en día no tengan esa relevancia, pues como todos los contextos, pero en ese momento pues sobre todo el cristianismo tenía pues una fuerza. Entonces lo que ellos replicaran, lo que ellos dijeran, pues era tal cual, porque pues era a partir de la creencia divina. Entonces pues unos siglos más tarde los locos empezaron, pues los locos como se les llamaba, ¿no? En ese momento, la necesidad de tratarlos, empezaron a recibir unos tratamientos médicos. Y ya para el siglo XVII, que con el nacimiento de Thomas Wills, quien se denominó como el padre de la neurología, parte del trabajo de esta persona, o del padre de la neurología, se basa como en demostrar que las enfermedades mentales, como la melancolía en ese caso, que todavía está definida así, eran causadas por daños en el tejido cerebral. Entonces digamos que acá se empezaba a ver pues ya como una incorporación, o como que se sumergían directamente en el cerebro, algo que seguramente antes no, o bueno, siglos o años atrás no se tuvo en cuenta, porque como ya lo decía, se relacionaba mucho con el tema emocional. Entonces ya a nivel de pues, cerebral, se empezaron a desprender algunas como condiciones o algunas rutas para que se empezara a definir y se empezara a concluir cuál era la afectación en las habilidades cognitivas que la melancolía generaba generaba en las personas, y pues cómo estas lograban como dividir en dos, digamos, esta afectación en el cerebro a nivel universal o particular. Que esto básicamente lo que quería decir era cómo podía esta afectación, valga la redundancia, afectar a nivel social, pues vuelvo a decirlo, valga la redundancia,
cómo podían estas personas afectar el entorno social, pero adicional a eso, cómo estas personas se veían afectadas particularmente como individuos dentro de una sociedad, obviamente. Entonces ya se tuvo en cuenta la parte de la sociedad y la parte individual, que era pues obviamente la primordial, porque de esta se partía para que a nivel social se empezara a analizar cuál era ese impacto seguramente negativo que tiene este tema de la melancolía en ese momento y de la depresión como la conocemos hoy. Entonces en la actualidad pues definitivamente ya se usan tanto las concepciones como los tratamientos para la depresión que se desarrollaron durante la segunda mitad del siglo XX. Entonces, como les decía, se esperó muchísimo tiempo para empezar a considerarse, o más que considerarse, para empezar a entender realmente cuál era la afectación de la melancolía o la depresión sobre la condición de los seres humanos. Y aunque pues digamos que empezaron a verse esos casos, o empezó a verse la importancia en cuanto a los tratamientos de la depresión, pues no se tenían, digamos, muy en cuenta, o no en cuenta, sino como que no se lograba entender realmente a qué respondían estas condiciones en los seres humanos, y pues los tratamientos muchas veces eran obsoletos. Entonces empezó a haber como esa barrera que ya después del siglo XX empezó como a verse un poco más clara la situación frente a esta condición. Entonces ya digamos en este punto pues para la psicología no existe un consenso general sobre qué es la concepción o el tratamiento de la depresión, ni siquiera hoy en día, y cómo debería usarse. Pues esto depende como o sea, detrás de esto hay como un paradigma a nivel pues conductual, a nivel cognitivo, pues a nivel humanista, desde todos los niveles desde las personas, y el entrenamiento del psicólogo clínico o el psicólogo particular pues es diferente en todos los aspectos. Entonces es importante, digamos, haber analizado o el poder analizar este concepto, porque se da uno cuenta que es una condición que está intrínsecamente relacionada con el ser humano, y que pues con el cambio, digamos, generacional o de la civilización, pues se ha empezado a entender de otras maneras. Ya hoy en día se entiende que la depresión es esta condición pues mental, esta afectación que nos genera cierto tipo de comportamientos, por así decirlo, que llevan pues a los profesionales a entender si es una persona con depresión o simplemente de pronto está atravesando por un momento difícil, porque a veces se tiene que tener en cuenta esos dos conceptos. Y acá ya no se tiene en cuenta solo la persona, o sea, más allá de que obviamente sea quien padece la condición, pues se tienen en cuenta muchos aspectos a nivel social, al entorno familiar, el entorno laboral, muchos de los aspectos que se tienen en cuenta para valorar realmente qué se puede hacer, porque son muchas las herramientas que ya hoy en día se tienen para superar estas condiciones. Pero incluso hay expertos que dicen que la persona que sufre de depresión la padece toda su vida, pero el tema no es padecerla, sino aprender a convivir con ella, ¿sí? Porque es una condición de tipo mental que no se va a ir de un momento a otro, porque como todo en la vida, pues del ser humano podría ser pasajero, pero dentro de nuestro cerebro todavía hay tantas cosas que no logramos explicar o que no logramos entender, que definitivamente nos llevan a decir en muchas situaciones o a afirmar que el cerebro tiene un poder impresionante, y que nosotros mismos, pues al ser personas inteligentes, podemos llegar a controlarlas, pero ese control no lo logramos simplemente con ser inteligentes, sino que digamos que con todo este tipo de tratamientos, y sobre todo de personas expertas en temas psicológicos. Obviamente es importante tener claro que la autoestima es esencial en este tipo de condiciones, porque es donde más se afecta. Entonces la depresión afecta mucho la autoestima, y pasar de ser una persona de pronto autónoma, una persona
que tiene como todas esas facilidades para comunicarse, para desarrollarse y adaptarse en su entorno, a pasar definitivamente a sufrir por convivir con situaciones que para la gente, comillas, normal, pues son temas sin importancia, son temas sin relevancia. Pero solo la persona que sufre este trastorno entiende realmente que cada situación en su vida, cada aspecto, cada contexto, cada actividad, cada cosa, realmente es importante y se le debe dar el valor necesario para entender que la psicología humana es algo que es de cuidado, y que la salud mental de los seres humanos es algo que se debe tener muy en cuenta y que debe ser muy importante. Y más hoy en día, cuando se entiende tanta problemática a nivel social y que estamos tan sumergidos en tantas cosas, que en la tecnología, que en el tema mediático, que mejor dicho, o sea, hoy en día creo que son más las afectaciones de tipo emocional y de tipo psicológico que puede llegar a tener una persona. Bueno, ya pues para terminar, les recuerdo que este espacio nuevamente pues está dividido en 3 capítulos. Este fue el primero, como para entender de dónde partimos. El siguiente capítulo pues va a ser una experiencia muy importante, una experiencia de vida, que definitivamente pues personalmente a mí me marcó mucho leer esta historia, y afortunadamente en el buen sentido, pues esta persona que padeció esta situación, o bueno, su familiar, en este caso su madre, empezó a dar a conocer, porque creyó en ese momento y cree en este momento todavía que pues este tema de la depresión es un tema que nos compete a todos, y que más allá de que pues como que el final de como esta historia no haya sido el mejor, o el que uno nunca se imaginaría, sí es un aprendizaje total para todas esas personas que hoy en día pasan esta situación, y es como una voz de aliento para entender que hay más herramientas, que hay más cosas que puede tomar hoy en día las personas, pero que definitivamente eso es por miedo, no lo hacemos. Entonces nada, me despido, ya terminamos esta primera entrega, los espero en el siguiente capítulo. Esto fue Our Mind, y el primer capítulo de la depresión. Chao, les recuerdo, mi nombre es Jonathan Galvis y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.